Prasadisthatra devam ja vande rasa vinodinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe to dear devotees. Buenas tardes. So, I was thinking while coming here that our Haridev was telling me that in Argentina some people have 500% ego. 500. Entonces cuando estaba viniendo para acá estaba pensando que Javier me dijo que la gente que en Argentina tiene 500% de ego. Not 100%, not 200%. There's passion, so much passion. 500%. No el 100% o el 200, sino el 500, hay mucha pasión. And this ego is the root cause of all the issues. Y este ego es la raíz, de la causa de todos los problemas. Let me give you an example of something. Déjenme darle un ejemplo de algo. I have once spoken about it. Una vez hablé sobre esto. That we need to first understand that who we are. Que primero tenemos que entender quiénes somos. If I ask you this question, who are you? Si yo les hago esta pregunta de quién sos vos, you would just speak your name to me. Vos simplemente vas a decirme tu nombre. But please tell me, this name was given by your parents to you, it's not your name. Entonces dígame, este nombre le fue dado por sus padres, no es su nombre. And why did they give you this name? ¿Y por qué les dieron este nombre? At least when there are 2 kids, 3 kids at home, or even you are in a different room, so they can call you easily by being in a living room. Que porque quizás en una casa hay 2 o 3 niños, o vos estás en una habitación y para ellos va a ser muy fácil llamarte de un cuarto a otro. So there won't be any confusion. Para que no haya ninguna confusión. These names are just the identity which are given to us so we can be recognized in the society. Estos nombres se nos fueron dados a nosotros para identificarnos y ser reconocidos en la sociedad. But in reality, are we these names? Pero en realidad estos son nuestros nombres. That's a question. There's always a question for those who are being very conscious. Esta es una pregunta para aquellos que están siendo muy conscientes. People get upset, people get happy when their name is called upon, when someone speak bad about their name, but that name is not yours. La gente se enoja o se pone feliz cuando están diciendo su nombre o quizás están hablando mal de ellos y se enojan, pero ese nombre no es tuyo. But we connect ourselves with that name so much that we feel that that name and us are non-different. Pero nos conectamos con ese nombre a tal nivel de que pensamos que ese nombre y nosotros no hay ninguna diferencia entre esas cosas. So if I ask you, who are you? Así que si yo les pregunto quién sos vos, then you might say, okay, so I am this. I have studied this much right now. This is my qualification. Entonces quizás ustedes me digan, soy esto o que he estudiado hasta acá, que esta es mi calificación. But the problem is this is very temporary also. Now after 2 days you feel like I want to study more. Pero el problema es que esto también es muy temporal, que
que quizá después de 2 días digas, ahora quiero estudiar más. Then again, your identity, is false because you have told me that you are graduated, but after 2 days you feel like I want to do masters. Entonces la identidad que vos me dijiste es falsa porque vos estabas graduado, pero después de 2 días pensaste que quiero hacer la maestría. I knew someone who was studying, to be a doctor. After 3 years I met that person became yogi. Conocí a una persona que estaba estudiando para ser doctor y después de 3 años que me la volví a encontrar, esta persona se había hecho yogi. So every day also we read something, we learn something, we cannot even call ourselves by our qualification also. Entonces cada día uno aprende algo, uno lee algo, entonces no podemos llamarnos a nosotros mismos por nuestras calificaciones. Then you may say that I live on this and that street, this is my house number. Quizá vos podés decir, bueno, yo vivo en esta casa, en esta calle, con esta altura. But that is also very temporary. Pero esto también es muy temporal. Many people change their houses also. Porque muchas personas cambian de casa también. Now it comes that you may say that you are a sales manager or you are a manager or you are an employee of this and that company. Ahora puedes decir que sos un gerente de ventas o que sos un gerente o un empleado de tal compañía. But that also changes time to time. Pero eso también va cambiando con el tiempo. So if I try to ask you, who are you? What other answer will come from your side? Entonces, si yo intento preguntarles a ustedes quiénes son, ¿qué respuesta va a venir de su lado? Is there any new invention? Can you tell me? Can anyone tell me? ¿Hay algún invento nuevo? ¿Alguien me lo puede decir? We are recognized in this world, in this society, by these norms only. This is my qualification. This is where I live. This is where I work. And this is my name. En este mundo somos reconocidos por estas 3 cosas. Estas son mis cualidades, este es mi nombre, acá es en donde yo vivo. So, the thing is, this caution starts the spiritual journey. Y acá el tema es que esta pregunta da comienzo al camino espiritual. Because spiritual journey is not emotional. It's very scientific, I would say. Porque el camino espiritual no es muy emocional, yo diría que es más bien científico. It's experimented by the scientists, those who are our saints. Es experimentado por los científicos, aquellos que son nuestros santos. So what happens is that even though you would remove every identity from yourself, but still you say that whatever I am in front of you in a physical body, this is me. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno remueve todas las identidades que tiene, pero enfrente de una persona con una identidad mostrando su cuerpo y dice, este soy yo? Right? Because the very first thing we identify ourselves with is this body. Porque con la primera cosa que uno se identifica es con el cuerpo. Now everything we do it with this body. Ahora, cada cosa que nosotros hacemos, la hacemos con este cuerpo. There is no other way. Everything happens by this body only. No hay ninguna otra forma. Todo lo que sucede por este cuerpo nada más. You perceive this world by this body. Vos percibís en este mundo por tu cuerpo. Right? Is there any other way? 5 senses, by your 5 senses you perceive everything of this world. ¿Es así? ¿Hay alguna otra forma que por los 5 sentidos uno percibe este mundo? So whatever you are, whatever you have perceived by your 5 senses, that's what you are. A package of all the things you have experienced. Entonces, ¿qué es lo que uno es? Uno es lo que uno ha percibido, un paquete de todas estas experiencias. Every second we are perceiving something, we are experiencing something, by our 5 senses.
Cada segundo estamos percibiendo cosas, estamos experimentando distintas cosas por nuestros 5 sentidos. And because of that, we are very unique. Every person have a different perception about everything because they have perceived this world differently by their 5 senses. Por eso es que todos somos tan únicos, porque cada persona tiene una percepción distinta debido a cómo ellos han percibido a este mundo y sus experiencias a través de sus 5 sentidos. So, if I talk about this body, this is my understanding, in a very logical way, that every person is a package of his own experiences. Entonces, si yo hablo de este cuerpo de una forma lógica, sin un entendimiento, cada persona, cada cuerpo es un paquete de todas las experiencias que ha vivido. That since birth, whatever you have experienced by your 5 senses, that's what you are uniquely. Que desde que vos naciste, desde el nacimiento, todo lo que has experimentado con tus 5 sentidos, vos sos eso, sos único. And that's why we are different from each other. Y por eso es que somos distintos los unos a los otros. Now the thing is that even though we are what we are by our experiences, by our body, but we are still seeking something which is beyond our body. Entonces acá lo que viene es que por más que uno sea por lo que uno es, por esas experiencias que a través de su cuerpo experimentó, de todas formas uno intenta buscar algo que esté más allá de este cuerpo. I was talking to one aspirant. She had a yoga studio in America. Yo estaba hablando con un aspirante que ya tenía un estudio de yoga en Estados Unidos. She used to give hugs, very tight hugs. Ella solía dar abrazos muy fuertes. I remember I went there and gave a class, and afterwards she came and she gave me a hug, and at least for 2-3 minutes, 4 minutes. Yo me acuerdo que una vez fui y en una clase y ella después vino y me dio un abrazo como de 4 o 5 minutos. All the devotees were standing, she was just giving me a hug. Todos los devotos estaban ahí parados y yo estaba ahí dándome un abrazo. And I never received a long hug like that. For 3-4 minutes, you are getting a hug. Y yo nunca recibí un abrazo tan largo que por 3-4 minutos te están abrazando. So I was getting confused, when will she leave? Entonces yo me estaba confundiendo de cuándo se va a ir. But, so I asked, very in a simple way, I had a very quick chat, and so I asked, why do you give or receive whatever there is, such long hugs? Entonces yo le pregunté una pregunta muy corta, porque hablamos muy poco, que por qué ella da o recibe abrazos tan largos. And she replied to me that it gives me a feeling that I want to merge into that other soul. Y ella me respondió que me da el sentimiento de que yo me quiero sumergir en la otra alma. When you love someone the most, there is always, you want to have a union with that person. You are hugging, but you want to merge in the other person. Cuando uno ama a alguien demasiado, hay una unión tan fuerte con esa persona, cuando uno lo abraza siente que se quiere sumergir en esa persona. But the problem is that it is so limited. You cannot merge 2 physical bodies together. Pero el problema es que es tan limitado que 2 cuerpos físicos no se pueden unir. And that's where the yoga comes. Yoga means the union of 2 souls. Y acá es en donde viene el yoga, que el yoga significa la unión de 2 almas. That's where it comes. It talks about that by your physical foundations, by your physicality, you cannot attain what inner self of yours trying to attain. Habla de que por las limitaciones que tenemos en este cuerpo, uno no puede alcanzar lo que uno mismo desea. So I tell you something. So in Vrindavan, I was living in one society, in one neighborhood, let's say, where the security was there everywhere. So one of our devotees used to come to do the housework every day.
Entonces en Brindavan, como yo estaba viviendo en un barrio en el que había mucha seguridad. Y uno de los devotos vino a la casa a hacernos quehaceres del hogar. So, but there was a one very funny thing with that devotee. Pero había algo muy cómico de ese devoto. She used to see my car parked, near to my house or not. If my car was there, then only she used to come inside. Que ella solía ver si mi auto estaba estacionado cerca de la casa, y si el auto estaba estacionado, ella ahí solía entrar a la casa. One day I have sent my car with my driver for a service, for MOT. Una vez yo llevé a mi chofer con el auto para que le haga un servicio al auto. And I was sitting in the house. Y yo estaba sentada en la casa. So she came, she saw, oh, no car, Gurudev is not here. Entonces ella vino y vio y dijo, no hay ningún auto, entonces Gurudev no está acá. And she left. Entonces se fue. And she didn't come for a work. Y no vino para trabajar. And I'm waiting again and again, when is she coming, when is she coming, is 1 hour, 1.5 hours, why is she not coming? Yo estaba ahí esperándola, diciendo, ¿por qué no viene? ¿Cuándo viene? Pasó 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y decía, ¿por qué no está viniendo? So I made a phone call to her and I asked, where are you? Why haven't you come till now? Entonces yo la llamé y le dije, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste hasta ahora? And she replied, oh, your car is not there. So you are also out. Why should I come when you are not at home? Entonces ella me respondió, porque tu auto no estaba ahí, vos no estás ahí, entonces ¿para qué voy a ir ahí si vos no estás? I said, car is mine, but car is not myself. Y yo le dije, el auto es mío, pero el auto no es yo, no soy yo el auto. That car belongs to me, I understand that, but car and me are different from each other. El auto me pertenece a mí, eso yo lo entiendo, pero que el auto y yo somos dos cosas distintas. You should be coming to the house, knocking the door, gate and asking whether I am there or not there. Deberías venir a la casa, golpear la puerta y preguntar si estoy ahí o no estoy ahí. So in a very same way, we have identify our this body and forgot about soul. Y de la misma forma uno ha identificado este cuerpo y se ha olvidado del alma. And that's what all the scriptures, no matter which religion you go to, they all talk about your real identity is your soul, which is permanent, not your body. Entonces por eso si uno va a todas las escrituras de cualquier religión, no solo de esta, siempre te están enseñando de tu identidad, que tu identidad es tu alma, que es permanente, no es tu cuerpo. But that soul is inside you, inside this body, which you recognize. Pero esta alma está dentro tuyo, dentro de este cuerpo, el cual vos reconoces. Now, soul and body are two different. The body is like a car, and soul is the real identity. Entonces el cuerpo y el alma son dos cosas distintas. El cuerpo es como un auto y el alma es la identidad real. Now you are talking to a car, not to a soul. Ahora vos le estás hablando a un auto, no al alma. If you are talking with anyone, everyone, because you are using your 5 senses with everything. Si estás hablándole a cualquier persona, porque uno está usando sus 5 sentidos para hacer esto. And I tell you something very funny, that's my understanding again, that in the world if we love someone the most, we call that person our soul partner. Yo les puedo decir algo también muy cómico que sucede en este mundo, es que según mi entendimiento, que cuando una persona ama mucho a otra, le dice que es su alma gemela. But there is no soul partner. Pero no hay un alma gemela. The only partner of your soul can be God, no one else. Tu única alma gemela o tu pareja de alma simplemente puede ser Dios, nadie más. Because that's the union. Porque esa es la unión. That's what the soul wants. Y eso es lo que el alma quiere. Beyond this physical body. Más allá de este cuerpo físico. So, spirituality teaches how to use your body as a car
to drive your soul. Entonces la espiritualidad nos enseña cómo usar este cuerpo como un auto para manejar nuestra alma. So, but this body perceives the world, as I said, by your five senses and store all the experiences of day-to-day life in your mind, in your subconscious mind. Este cuerpo, como dije antes, percibe todo con los cinco sentidos y todas estas experiencias que uno vive las guarda en la mente subconsciente. Now, do you understand or not? I don't know, but in Vedic philosophy, the mind is divided into two parts. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero en la filosofía védica la mente está dividida en dos partes. Conscious mind and unconscious mind. La mente consciente y la mente inconsciente. Unconscious mind is the most difficult thing to control. Y la mente inconsciente es la más difícil de controlar. Unconscious mind is the mind where every memory, every experience of this life is stored. Y la mente consciente es en la cual cada recuerdo, cada experiencia de este mundo está donde está guardada. Now it's very difficult to, drive a car when you are so distracted. Era muy difícil manejar un auto cuando uno está muy distraído. When we were coming here, Haridev was getting distracted on a Google Maps. Cuando estábamos viniendo para acá, Haridev se está distrayendo con el Google Maps. And he was saying, no, I can drive, Gurudev. And I was saying, you can drive. I don't have any issues on that. All I have an issue is the distraction. Y él me decía, no, yo puedo manejar, Gurudev. Yo le decía, no tengo ninguna duda de que vos puedas manejar. Lo único que me preocupa es que te estás distrayendo. Because distractions makes accident. Porque las distracciones crean accidentes. And the very same thing happens in spirituality also. Y lo mismo también sucede en la espiritualidad también. When you are chanting, when you are doing your prayers, your mind is so distracted that it never takes your soul, on the spiritual path, on the spiritual road. It takes you on the material places only. Cuando uno está quizás haciendo sus plegarias o cantando, la mente está tan distraída que no te lleva en tu camino espiritual, sino a lugares materiales. All you have to do is concentratively, you have to focus your mind on your driving. Driving on the spiritual path, on the spiritual road. Your soul is the passenger there. Lo único que uno tiene que hacer es concentrar su mente en este camino para poder manejarlo, porque tu alma es la única que puede manejarte en este camino espiritual. This is what the Upanishad speaks. Y esto es de lo que habla el Upanishad. Not Upanishad, Upanishad. Upanishad. That's what Upanishad speaks. That your soul is sitting on a chariot, but I am making it more easier and saying that our soul is sitting in a car. El Upanishad habla de que tu alma está sentada en una carroza y yo lo hago más fácil diciendo que estás sentado en un auto. Now, who is the chariot driver there? Ahora, ¿quién es el chofer de esta carroza? Your conscious mind. Tu mente consciente. Your conscious mind is the chariot driver. Tu mente consciente es el chofer de la carroza. And there are 5 horses on your chariot. Y hay 5 caballos en tu... And those 5 horses, they are 5 senses of our body. Y estos 5 caballos son nuestros 5 sentidos de nuestro cuerpo. Now imagine your spiritual life. Ahora, The 5 senses are going on 5 different directions. Your chariot driver is not being very conscious, and your soul who is sitting on a chariot is not actually moving. ahora imagínense que en esta carroza sus 5 sentidos están disparando para todos lados opuestos, que el chofer de esta carroza no la está manejando bien. In your soul. Soul is not really moving on the chariot. Y que el alma no se está moviendo en realidad en esa carroza.
Can you imagine 5 crazy horses are not controlled, trying to run away from here, there, anywhere? What would be the status of the soul who is sitting on a chariot? Pueden imaginarse 5 caballos locos corriendo de un lado para el otro que nadie los puede parar. Ahora, ¿cuál va a ser el estado de esa alma que está ahí sentada en la carroza? And this is what is happening with each of us. Y esto es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros. Either we are running for food, good food, nice taste, everything. We are going to the music concert for our ears, sweet, dulce talks from everyone. We just want to hear them. We want to see the beauty of Córdoba. So we are running away from Buenos Aires city to come here. Ya sea que estemos corriendo para buscar una buena comida que nos guste, o estemos queriendo ir a conciertos, recitales para escuchar a esta banda, la música que uno le gusta, o quizá uno quiere ver algo lindo y viene desde Buenos Aires corriendo para ver a Córdoba, que es mucho más lindo. We always want to smell good, even though we are not even accepting our own smell. We put all the deodorants, this, that, perfumes, everything, because we want to smell good. Uno también quiere oler bien, entonces uno no acepta su propio olor y se pone todos perfumes o desodorantes porque uno lo que quiere es tener un rico olor. So our senses are moving on a different directions, and we consciously are trying to please our senses. Entonces nuestros 5 sentidos están corriendo descontroladamente para todos lados, conscientemente. Nosotros estamos intentando complacer a estos sentidos. I always used to think when I was a kid, it was so easy to go to the barber shop and cut your hair. Yo de niño siempre solía pensar que era muy fácil ir al barbero y que te corte el pelo. No matter how he is cutting, doesn't matter. All look good. Sin importar cómo esté cortándome el pelo, porque todo se ve bien. Now those barbers have become hairdresser. They dress your hair. Ahora estos barberos se volvieron estilistas, que ahora ellos como que visten a tu pelo. They are not the hair cutter anymore. They are the hairdresser. They dress your hair. Ya no son los peluqueros que cortan el pelo, sino que ellos ahora te visten el pelo. And I always think so much money, time, energy is spent on something which are not on our control. Y yo pienso, mucha plata, energía y tiempo se desperdician en algo que ni siquiera están bajo nuestro control. Which shampoo, which color, which hair dryer, which hairdresser, which style, so many things we are spending upon. Qué shampoo, qué acondicionador, qué tipo de corte de pelo, qué secador, qué estilista, qué estilo. Todos somos ya perdiendo tiempo en esto. Even his hair even get longer than others, you get very conscious, oh God, they are not even, equal. También si tu pelo está creciendo más que el de los demás, vos sos muy consciente y estás diciendo, mira, no es igual. And this is just hair. They are not in our control. When they will start to go off, you cannot stop them. Y esto es nuestro pelo, no está en nuestro control. Cuando empieza a caerse, uno no puede estar parando esa caída. But what I'm trying to say is, it's just hair. Pero lo que estoy intentando decir es que es solo pelo. Then the time came for pedicure and manicure. Y ahora viene el momento de la pedicura y la manicura. I'm just saying something. Cutting nails was so easy before. Yo solo estoy diciendo lo que antes cortar las uñas era muy fácil. I wanted to meet someone and say, where are you? Oh, I'm getting my manicure and pedicure done. Yo me quería encontrar con alguien y le digo, ¿qué estás haciendo? Me estoy haciendo la manicura y la pedicura. When will you be free? After 1 hour. I was like, the most precious 1 hour you are spending on your nails. Y yo le decía, ¿y cuándo te voy a poder ver? Dentro de 1 hora. Y 1 hora tan preciada estás desperdiciando en que te corten las uñas. And for your eyes only. Y simplemente para tus ojos.
that whenever I see myself, I see my nails, they all look equally nice, tidy and everything. Para que cada vez que yo me vea mis uñas voy a decir, ay, se ven muy lindas, están igualmente cortadas, está todo muy lindo. Or maybe some other women who have the sharp eyes to see that what nail paint or pedicure, manicure the other girls or women have. O quizá para aquellas otras mujeres que tienen los ojos filosos o afilados, que siempre están viendo a ver cómo tienen las uñas las otras, qué color de esmalte tiene puesto. I was in UK, so I went to a barber shop to cut my hair. Yo estaba en Reino Unido y fui a un barbero a cortarme el pelo. After cutting my hair, very simple, they say it's a gentleman cut. Después de que me corten el pelo, así muy simple, me dijeron es un corte de caballero. Yeah, so in UK they say it's a gentleman cut. So I got my gentleman cut. En Reino Unido dicen que es corte de caballero, entonces bueno, yo tuve mi corte de caballero. Now boys started asking if I wanted threading, I wanted facial, I wanted to remove the blackheads, wanted to do some shaving, or he wanted to do something. So much on my face. Y ahora el chico comenzó a preguntarme si yo quería que me saquen puntos negros, que me afeiten y varias cosas, que quería hacerme algo en la cara. I was like, I don't have time to waste on these things, sorry. Y yo le dije, no tengo tiempo para desperdiciarlo en estas cosas, perdóname. So, as what I want to say, we are spending unconsciously so much time for these five senses. Entonces, cuando yo soy unconscious. Lo que les quiero decir con esto es que estamos desperdiciando inconscientemente mucho tiempo en estos 5 sentidos. And all we have to do is control our horses with the conscious mind. Y lo único que tenemos que hacer es controlar a estos caballos con la mente consciente. And show them a path. This is your path. That's where you have to drive. Y mostrarles el camino y decirles, este es su camino, ahí es donde ustedes tienen que manejar. And that's what is not happening with us. Y esto es lo que no está pasando con nosotros. We are being on a spiritual path. I'm not saying you are not on a spiritual path. Howsoever, everyone are on their spiritual path. But most of the time, your horse is stuck on the road. Entonces, cada uno está, no les estoy diciendo que no están en un camino espiritual. De una forma u otra, todos estamos en un camino espiritual. Pero lo que pasa es que su caballo se queda atascado en el camino. Now, how to really use your mind consciously? Entonces, ahora, ¿cómo usar la mente de uno conscientemente? So, I tell you a story of one aspirant who wanted to capture ghost because he was so lazy and he wanted the ghost could do some jobs, house jobs for him. Entonces les puedo contar una historia de un aspirante que quería capturar a un fantasma porque él era tan perezoso que quería agarrar un fantasma y que le haga todos los quehaceres de la casa. So he went to his guru, asked Guru Ji, I want a mantra from you because I want to capture a ghost. Entonces él fue a su guru y le dijo, Guruji, por favor, quiero un mantra porque quiero capturar a un fantasma. Guruji gave a mantra. This is your mantra. You have to do this mantra to capture your ghost. Y Guruji le dio un mantra y le dijo, tenés que usar este mantra para capturar a tu fantasma. Now, what happens is, he captures a ghost. Ghost appears in front of him and ghost says, why did you capture me? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entonces él captura a este fantasma, el fantasma viene enfrente de él y le dice, ¿por qué me capturaste? He replied, because I'm lazy, I want you to do my house jobs. Y él le responde, porque soy muy perezoso y quiero que hagas los quehaceres de mi casa. It's like, okay, no problem, but always keep me engaged at work. Él le dijo, ok, no hay problema, pero siempre mantenerme comprometido con algún trabajo. Now what happened is, how many times he will make food, how many times he will clean house, how many times he will wash the car,
How many times he has to go, he will go out to buy vegetables or, anything. Ahora el problema viene en que cuántas veces se va a estar limpiando la casa, cuántas veces se va a estar cocinando, va a estar yendo a hacer las compras, limpiando el auto. Now that ghost appeared in front of that disciple and said, "You are not giving me so many work. I will kill you if you will not give me work." Entonces ahora este fantasma se le apareció al discípulo y le dijo, no me estás dando mucho trabajo, si no me das más trabajo yo te voy a matar. Just keep me engaged 24 hours 7. I don't care anything else. You have captured me, so engage me at work. Entonces él le dijo, teneme comprometido 24/7 con cualquier trabajo. Vos me capturaste, así que ahora me tenés que mantener ocupado, comprometido las 24 horas del día. Now what happens? Disciple was like, God, this is my last day. This ghost will kill me. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El discípulo dijo, este es mi último día, este fantasma me va a matar. Then he ran to his guru and took the shelter of Guru and asked, Gurudev, please save me. This ghost wants me to give him jobs, but I don't have any more jobs. Entonces él fue corriendo a los pies de su guru, tomó refugio en su guru y le dijo, oh Gurudev, por favor, salvame, porque este fantasma dice que me va a matar si no le doy más trabajo, si no tengo más trabajo para darle. Then Gurudev said, so if I will not give him any job, he will kill me. Entonces el gurú le dice, ¿y qué? Y le responde, si no me da más trabajos, entonces si yo no le doy más trabajo me va a matar. Gurudev said, no, very small thing, I'll give you a solution. Go and get the one bamboo stick, very big bamboo stick. Entonces el gurú le dice, no hay problema, yo te voy a dar una solución, anda y agarra un palo de árbol del bambú, uno bien grande. And install that bamboo stick there at the corner of your house. E instala este palo de bambú ahí en la esquina de tu casa. And tell that ghost that your job is to go up on the bamboo. When you go up, then come down. Then once you come down, then go up. When you go up, then come down. Do this only job. Entonces decirle al fantasma que su trabajo es que vaya arriba del bambú y después vaya para abajo, para arriba, para abajo, y que ese es su único trabajo. And whenever you want him to go and buy vegetables, then just say, hey, come down, please go and buy some vegetable for me in the market. Once he comes back, then again give him a job to come up and down, up and down. Cuando vos quieras que él vaya y te compre un vegetal en el mercado, decirle, vení, andá y comprame. Cuando vuelva a decirle, bueno, ahora volvé y seguí yendo arriba, abajo el bambú. Oh, disciple loved that thing so much. He told Ghost, this is the bamboo stick, up and down, up and down, up and down. This is what your job is. El discípulo le gustó mucho esto, entonces agarró y le dijo al fantasma, mira, este es tu palo de bambú y tu trabajo es que vayas de arriba abajo, de arriba abajo. And that disciple's life was saved. Y la vida de este discípulo fue salvada. Now that ghost is actually our mind. Y ahora este fantasma en realidad es nuestra mente. Who never goes to sleep. 24 hours 7 is awake. Even your body goes to sleep, but mind never sleeps. La cual nunca se va a dormir, está 24/7 ahí. Que por más que uno se vaya a dormir, la mente siempre está ahí, nunca se va a dormir. And it's haunting you again and again because of some memories, past experiences, your own life incidents. Whatever there is, but it's haunting you constantly. Y te está casándote constantemente, dependiendo, ya que sea por cosas del pasado que vos hiciste, past things. Past experiences, incidents, happy, bad, any kind of experiences you have obtained, that ghost is actually attacking upon you. Que sin importar experiencias que uno tuvo en el pasado, errores que uno cometió o cualquier tipo de cosa, este fantasma de la mente siempre está atacando, queriendo casarnos. And that mind
is not at peace at all. Y esa mente no está en absoluto en paz. Sometimes you send that mind or that ghost to go and buy some vegetables so you can enjoy the greenery beauty of Córdoba. A veces uno manda a esa mente, que es el fantasma, a ir a comprar unos vegetales para poder disfrutar la vista hermosa y verde de Córdoba. So for some time you are very peaceful. Entonces por un tiempo, temporalmente, vos estás con mucha paz. But once that ghost again comes back, again the life is so haunted. Pero una vez que ese fantasma vuelve, tu vida también está siendo acechada. So what happens is you go to Guru. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno va al Guru. Guru gives you mantra. El Guru te da el mantra. What is that mantra? ¿Y qué es ese mantra? That mantra is like a bamboo stick. Ese mantra es como el palo de bambú. All your Guru is asking you to use your ghost, your mind, to go up and down, up and down, up and down. This is up, and when it will go down, by your mantra. So if engage that ghost, engage your mind more and more, more and more, more and more on chanting. ¿Qué es lo que te está diciendo el Guru? Que hagas que tu mente vaya de arriba a abajo, cuando, por ejemplo, cuando estás cantando, como vas para arriba y después bajando, que se comprometan más con ese canto, más y más. And whenever you want any house jobs to be done, anyone to meet with, then ask that ghost to come down from the mantra, from your chanting, and talk to every other person you want to talk to. You, if you want to do any jobs, you can do your jobs. But whenever that mind gets free, again engage that mind to chant. Que lo que pasa es que uno necesita hacer los quehaceres de la casa o hablar con cualquier persona, uno tiene que pedirles a la mente que venga, que deje de cantar el mantra y que comience a hacer las actividades que tiene que hacer, que hable con la gente que tenga que hablar, y una vez que se libere, de vuelta que se comprometa a seguir cantando ese mantra. And that is the life of every devotee. Y esa es la vida de cualquier devoto. They are not haunted, they are not getting killed by the ghost. Ellos no están siendo acechados ni están siendo matados por los fantasmas. Our memories are haunting us. There is a word haunting in English, and it's for our memories. Nuestras memorias están siendo, sí, acechadas o cazadas, ¿no? Cazadas, que hay un dicho en inglés que es que están cazando nuestra mente. Our own memories haunt us. Haunt us means killing us slowly and slowly, terrifying us. Nuestros propios recuerdos, memorias están siendo cazadas, nos están matando lentamente. All we have to do is focus your mind. Once your mind is focused, that mind consciously will focus 5 senses, those 5 horses. Lo que uno debe hacer es enfocar su mente, y una vez que la mente esté enfocada, lo único que va a hacer es que va a estar controlando estos 5 caballos, estos 5 sentidos. And once the driver is focused, Y una vez que el chofer esté enfocado, el conductor esté enfocado, and the 5 horses are focused, y los 5 caballos estén enfocados, your soul will actually walk on the spiritual road. tu alma ahí va a estar caminando en el sendero espiritual. It's so simple, Es muy simple, but it all starts with who are you? pero todo comienza con quién sos vos. If you recognize this body and don't recognize your soul, Si vos reconoces a este cuerpo pero no reconoces tu alma, then a spiritual path is not for you. entonces el camino espiritual no es para vos. A spiritual path, we walk on the spiritual path because in our physical body, there is a lingering, a desire
to attain more, experience more than this physical body. En el camino espiritual uno está caminando en este porque nuestro cuerpo desea poder experimentar algo que esté más allá de este cuerpo, del aspecto físico del cuerpo que uno tiene. So I pray at the lotus feet of my God that He blesses you with the right consciousness. Entonces yo le oro a los pies del loto de mi Dios que Él los bendiga con la conciencia correcta, That you understand afterward that who you are, what your path is, and how to drive your own chariot with that consciousness. que ustedes puedan entender cuál es su camino, quiénes son ustedes y cómo seguirlo y cómo poder manejar esta carretera con conciencia. Because at the end of that road, your God is waiting for you. And I don't want Him to wait when you are not really moving. Porque al final de este camino tu Dios los está esperando. Yo no quiero que Él esté ahí esperándolos sin que ustedes se estén moviendo. How much time do we give to spirituality? ¿Cuánto tiempo le damos a la espiritualidad? 10 minutes, half an hour, 1 hour. And in those hours, those minutes, we are so distracted also. 10 minutos, media hora, 1 hora. Y en esas horas que le damos también estamos muy distraídos. Are we really moving on the spiritual road? ¿En verdad nos estamos moviendo en este camino espiritual? 23 hours we give to our body. 23 horas le damos a nuestro cuerpo. And if you are giving even 1 hour, you are so distracted. Incluso si estás dando 1 hora, estás muy distraído. And then we say, I'm a spiritual devotee, I'm a devotee. Y luego decís, yo soy un devoto espiritual, yo soy un devoto. You are, I'm not denying that. But you are not moving. Vos lo sos, yo no lo estoy negando, pero no te estás moviendo. You have just parked your car. Simplemente estacionaste tu auto. And you feel like, yeah, I'm enjoying everything. I have my car with me. Y vos te sentís como estoy disfrutando todo, yo tengo el auto conmigo. Or the problem is that I have the car, but it's so broken that it's just going on a different directions. O quizá el problema es que yo tengo el auto, pero está tan roto que se va a direcciones completamente distintas. When we were driving to here, there was a lake came, and Haridev was driving there. Cuando estábamos viniendo para acá, había un lago y Haridev estaba manejando. And after the lake was passed, I tell you something what I have seen. Y luego de que pasamos este lago, les puedo decir algo que yo he visto. And obviously those who live here have experienced that also. That there was sometimes car actually was going down on a slope and then it was going up, but you couldn't really see that what was on the other side of the road after 100 meters. Que muchos de ustedes que viven acá ya lo han experimentado seguramente. Y cuando estabas manejando en un momento el camino se iba muy para abajo y como una colina, después cuando iba para arriba uno podía ver que había más allá del camino. Haridev was just driving without even seeing that what was on the other side, after 100 meters. Pero Haridev estaba manejando igualmente sin ver que había después de 100 metros. And I tell you something, I used to drive like him 20 years ago. Yo les puedo decir algo que yo solía manejar como él hace 20 años. So once also I was driving like him, going in a ditch, slow and going up, but I didn't know what was there on the other side of the 50 meters or 70 meters of the road. Yo solía hacer lo mismo, que iba manejando, iba para abajo y después cuando estaba subiendo no sabía que había más allá, después de 50 metros o 100 metros. And after, going up and driving so fast, I found half of the road was broken. En un momento yo estaba yendo para arriba muy rápido y cuando llego arriba veo que la mitad del camino estaba roto. So there was a camel on the half side of the road, and half was broken. Que del lado izquierdo había un camello del camino y del otro lado estaba roto.
And I was like, I took the very bad decision that without seeing what was on the other side, I just drove my car so fastly. Y yo pensé que tomé una decisión errónea, incorrecta, porque sin saber qué había del otro lado del camino, yo manejé el auto muy rápido. So either I go in the hole, which was very huge, very deep. Entonces, quizás yo iba a caer en este pozo que era muy, muy grande, muy profundo. Or I hit camel. O si no, iba a atropellar el camello. There was only two options. Solamente había dos opciones. Because my car couldn't stop. I knew that. Porque mi auto no podía parar. My car was so fast, I couldn't stop my car. Porque el auto estaba yendo tan rápido que yo no lo podía parar. Then I was like, okay, today is not your day to die. Don't go in a hole. Entonces yo dije, bueno, hoy no es tu día para que te mueras, entonces no vayas al hoyo. So I had a photograph of my Radharman, on the dashboard. I said, you need to do something. I have no idea, otherwise I'll hit this camel. Entonces yo tenía una imagen de Radha Raman ahí en el auto y le digo, bueno, vos vas a decidir qué tiene que pasar porque yo no quiero ni morirme ni atropellar a este camello. Then I just moved on the camel side, and I literally tell you, it was a micro nanosecond or something, that camel actually moved. Entonces yo les puedo decir que fui para el lado donde estaba el camello y habrá sido un microsegundo y que el camello se movió, se corrió. And I don't know how he moved, why he moved, because camels never move. Yo no sé ni cómo se movió ni por qué se movió porque los camellos nunca se mueven. Because of Radharman, because he saved me on that day. But I tell you why I'm telling this story. Fue por Radha Raman porque él me salvó ese día. Y ahora les voy a decir por qué les estoy contando esta historia. That this is our body, is our car, and this is what I'm again and again trying to tell you. Que este cuerpo es nuestro auto, esto es lo que yo les estoy queriendo decir una y otra vez. You have to be very conscious of not either falling in any kind of a hole, emotional hole, from where you never can come out. Tenemos que ser muy conscientes de no caer en un hoyo emocional en el que uno después nunca va a poder salir. Or never hit your ego or anything with any other person. O que nunca golpees tu ego con ninguna otra persona. Never hit, never even try to meet accident by your own car, by your own body, by your own consciousness. Que nunca choques tu ego con otra persona. I didn't understand the last part. By your consciousness. Never try to Hit your ego with your consciousness. Okay. Que nunca intentes chocar a tu ego conscientemente con tu conciencia. This is a very beautiful spiritual road. Que este es un camino espiritual muy bello. Your car is very beautiful also. Y tu auto también es muy hermoso. But God never ever anywhere says that He wants your car. Pero en ningún lado dice que Dios quiere tu auto. All He says that I want you only, means your soul. Solamente dice, yo te quiero a vos, solamente a vos. Y eso significa tu alma. So please, give some time to your own soul. If soul really, if your body is really taking you further, taking your soul further, you would relish the eternal peace in your life. Entonces, por favor, enfóquense más en su alma y si su cuerpo los está haciendo ir más adelante, avanzando, entonces disfruten de este camino espiritual. You will get the eternal happiness, eternal bliss if you walk it conscious, if you drive your car very consciously. Si ustedes manejan su auto conscientemente, van a poder obtener la verdadera dicha o la verdadera felicidad. What is happening is we are driving our cars unconsciously. Lo que está pasando ahora es que uno está manejando el auto inconscientemente. And we are only hurting the passenger who is sitting in there. Y
simplemente y solamente estamos hiriendo a ese pasajero que está dentro del auto. So I pray to God that you all get that consciousness for that passenger who is sitting inside you. Entonces yo le oro a mi Dios para que ustedes puedan tener esa conciencia y dejar de herir a ese pasajero que está dentro de ustedes. And may you get, may you be the good driver also. Y que ustedes puedan ser el buen conductor también. Otherwise, you will get fined the way we got fined today. Otherwise? We will get fined. Fined today. Police stopped us. Para que de lo contrario vamos a obtener una multa hoy. Nos pusieron una multa de 23.000 pesos. So, this is what happens. Seriously, if you don't use your car consciously, you would act in a very wrong way. You will do some wrong deeds. So the fine will come from this. There are fine of the law of the government of this country, and then there is a law of spiritual laws. So they impose the fine on you. Entonces, si uno no maneja el auto conscientemente, hay consecuencias y uno les pueden poner multas porque están las leyes acá de la policía, pero también hay leyes espirituales. It's not like you kill someone, then for 15 years you go to a prison and you're like, no, I'm done. No, spiritual law is also waiting for you. No es como que vos matas a una persona y por 15 años vas a prisión y dices, bueno, ya está. No, también hay leyes espirituales ahí. Because God will be, now is your time for a spiritual prison. Porque Dios te va a decir, bueno, ahora es tu tiempo para la prisión espiritual. What's your prison? Hell. ¿Cuál es tu prisión? El infierno. So anyhow, I'm not getting into all of that. This is not my path. I'm very conscious, and I all want you to be very conscious on your path. Entonces, bueno, no me voy a estar metiendo porque no es mi camino. Yo lo único que quiero es que ustedes sean muy conscientes en su camino. So may you get the eternal peace, eternal love, eternal bliss. Entonces espero que tengan el amor eterno, la dicha eterna, la paz eterna. And be the very good driver. Y que sean buenos conductores. And the driver is very good when he is not creating nuisance for other drivers also. Nuisance. Trouble. Okay. Y el conductor es muy bueno cuando él no está generando ningún tipo de problema con otros conductores también. Because I see many drivers try to create problems for other drivers, and what the other drivers do, they honk, they speak badly, what are you doing? Porque veo que hay conductores que intentan generar problemas con otros conductores. ¿Y qué hacen otros conductores? Empiezan a gritar y decirle, ¿qué estás haciendo? So this is a spiritual path, and everyone are driving consciously. And I want you to drive your own soul very, very consciously. Entonces este es un camino espiritual y todo lo deben manejar conscientemente. Entonces yo les pido por favor que ustedes manejen su auto, su camino espiritual conscientemente. Because I want to see you at the end of that road where the God is waiting for you. Porque yo los quiero ver al final de esta carretera, de este camino en donde Dios los está esperando. And that's the goal, that's the only path, that's the only way to attain the sacred love. Y esta es la única meta, este es el único camino para que uno pueda obtener el amor sagrado. Thank you and Radhe Radhe. Gracias y Radhe Radhe.